San Pedro y San Pablo. Son las dos grandes figuras, los dos gigantes de la fe sobre la cual se cimentó la fundación de la iglesia. Claro, la roca sobre la que está fundamentada nuestra fe es Cristo, pero a través de estos dos grandes de la fe. Entonces, conocerlos a ellos es una manera de conocer más a fondo nuestra fe católica, nuestras raíces, nuestros orígenes. Y especialmente San Pablo es importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las páginas del Nuevo Testamento las escribió él. Y no solo por cantidad, sino por profundidad, calidad. Realmente ha configurado la manera como nosotros comprendemos nuestra fe. De hecho, tan grande ha sido su influencia, que algunas personas que no tienen fe, pero algunos estudiosos no cristianos, no católicos, desde fuera, digamos, de nuestra fe, pero han llegado a considerar a San Pablo, a aquellos que no creen en Cristo, consideran a San Pablo el fundador de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente fue él el que propagó la fe, el que configuró la fe, el que enseñó realmente y fundó las primeras iglesias alrededor del mundo. Entonces, imagínense ustedes cómo los historiadores, aquellos que no creen en Cristo, pues consideran a San Pablo en esas proporciones como fundador de la iglesia. No es el fundador de la iglesia, pero realmente Cristo sí que se sirvió de él para consolidar esa fundación y sobre todo internacionalizar la iglesia. Cristo había predicado únicamente en Palestina, lo que llamamos Tierra Santa, en un rincón muy pequeño, muere y resucita en Jerusalén, llamó a 12 apóstoles iniciales que fueron la primera semilla de Cristo, donde él dejó depositado su evangelio, pero realmente la explosión evangelizadora y la propagación de la fe, e incluso la configuración teológica, ¿qué significa esto? De lo que Cristo había enseñado de manera espontánea pasó a convertirse realmente en todo un sistema doctrinal, se dio a través de este hombre, San Pablo. Entonces hoy queremos dar una brevísima introducción, pero para que conozcamos esta figura y tengamos unos datos y podamos apreciarlo. Todos los domingos, casi todos los domingos del año, escuchamos las cartas de San Pablo en la misa. Y mientras más conozcamos de él, más podremos entender cuál es el mensaje. No es fácil entender a San Pablo. El mismo San Pedro en su carta, también en la Biblia, si no me equivoco, es en la segunda carta de San Pedro, él dejó escrito que era importante leer las cartas de San Pablo, pero que no son fáciles de entender. Él mismo decía eso. O sea que, así que todos necesitamos una cierta ayuda para comprender hacia dónde va y cuáles son sus preocupaciones, sus inspiraciones. Bueno, San Pablo nace, según los cálculos de los historiadores, nace más o menos en el año 8 de nuestra era, es decir, casi contemporáneo con Jesús, un poquito más joven que Jesús, y nace en la ciudad de Tarso de Cilicia. Tarso estaba en lo que hoy llamamos Turquía, ¿okay? Lo que antiguamente se llamaba el Asia Menor. Entonces esa parte que está al norte del Mediterráneo, al norte de Palestina, el norte del Mediterráneo, por tanto también de África, pero más cerca de Asia, es el principio de Asia. Y en una época, el siglo primero, donde toda esa región y todo Palestina y todo el norte de África y Hispania, o sea, España hoy, Italia, todo eso es el Imperio Romano, está unificado. Entonces, estamos en una época de grandísimos progresos. Para que ustedes se hagan una idea, el emperador romano podía comer en Roma pescado fresco del lago de Galilea. Galilea que está en Palestina. ¿Por qué podía comer pescado fresco? Porque había hielo. No, porque había un sistema de carreteras
tan bien estructurado por el Imperio Romano, todo lo que eran las vías romanas. Ese dicho que decimos, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, viene de allí, del hecho de que todo el imperio estaba unificado por unas carreteras, lo que se llaman las calzadas romanas, perfectamente pavimentadas, con unas estaciones, cada 20 kilómetros había una estación, con caballos rapidísimos, y entonces cuando había un mensaje que mandar, esos caballos corrían 20 kilómetros a toda prisa, llegaban a la siguiente estación y salían a otro, de manera que en pocas horas o en un día ya podían mandar algo de un extremo al otro del imperio. ¿Por qué digo este ejemplo? Para ver que era, por así decir, el cambio enorme que hubo recientemente con la implementación del internet, ¿no? Que fue un cambio de época. Pues también en ese momento fue un cambio de época el hecho de que todo ese mundo conocido, todo ese imperio romano había unificado culturas con distintos idiomas, con distintas religiones, distintas culturas, estaban unificados bajo un gobierno opresor en cierto sentido, pero organizador, políticamente unidos, pero no solo, sino que también tenían un mismo idioma, que no era el latín de los romanos, sino era el griego de los, principalmente de los macedonios, no tanto de los griegos, sino de Alejandro Magno. Pues había un gran idioma, era el idioma culto, ¿no? Por poner un ejemplo, era algo así como el inglés hoy. Entonces cada país hablaba su idioma, pero al final todos se comunicaban en griego, que era el idioma culto. Entonces era una época única, por primera vez en la historia había una cierta globalización, se conocían en los distintos extremos del mundo las personas, se conocían las culturas, se conocían muchas cosas, y por tanto hubo un gran progreso. Y en ese momento de la historia viene Cristo, y poco después de la resurrección de Cristo viene San Pablo a transformar fuertemente ese imperio romano. Esa es la época en la que estamos, una época apasionante de cambios enormes. Bueno, pues en el año 8 nace en Tarso, y esta ciudad de Tarso, que les decía que está al norte del Mediterráneo, es famosa, por ejemplo, porque allí se dio, para hacernos una idea, ahí se dio el famoso encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Que ahí se encontraron, me refiero que ya se habían conocido de Egipto, y ahí fue donde fue a recibirla. O por ejemplo, el procónsul, el gobernador de Tarso, de Cilicia, fue Marco Tulio Cicerón, el famoso Cicerón de los discursos. Antes de haber estado ya en Roma, estuvo destinado allí como gobernador. Es decir, era un lugar que tenía una gran importancia. Y San Pablo tiene una característica: Dios lo eligió como instrumento por muchos motivos, pero uno muy interesante es que es un hombre de tres culturas. Tres culturas. ¿En qué sentido? Además de que tres culturas implica que era trilingüe, pero específicamente hablando, él nació judío, de religión judía, de cultura judía, y además, como veremos ahora, no solo judío, sino de los más tradicionales y de los más radicales. Ahora lo explicaremos. Pero entonces nace judío, pero al mismo tiempo nace en medio de la cultura helenística, es decir, de cultura griega, un hombre culto que habla perfectamente griego y quedó totalmente claro en sus escritos del Nuevo Testamento, en sus cartas, un griego bastante culto, bastante preciso, un hombre de cultura griega, pero que además él, aun siendo judío, él tenía, como dejó constancia la Sagrada Escritura, él tenía ciudadanía romana. ¿Eso qué significa? El ejemplo más claro para nuestros días sería: tenía pasaporte americano. ¿Correcto? Entonces tenía la green card. Entonces básicamente era esto, y le daba, se teoriza mucho de qué manera él había adquirido esto. Al parecer era de familia, ya sus padres habían tenido, y quien nacía de ciudadanos romanos automáticamente nacía con la ciudadanía romana.
los romanos no eran una raza, los romanos eran una cultura, un imperio que se había creado a partir de muchas culturas, ¿no? Y su fortaleza había sido precisamente el haber creado esa unidad nacional más allá de las culturas y de las razas. Y el honor de las personas era el ser romano, y de eso les daba una cantidad grande de derechos. El imperio los defendía y eran ciudadanos de primera, y todos los que no eran romanos eran ciudadanos de segunda, y tenían problemas para pasar las fronteras, y tenían problemas para todo tipo de asuntos legales, mientras que el que era romano tenía realmente muchos privilegios. Bueno, pues San Pablo era ciudadano romano, de cultura griega y judío de nacimiento, de manera que fue un instrumento ideal para unir ese mundo tan disperso, ese mundo tan complejo de esa época. Él podía moverse como en casa en todas partes, por cultura, por ciudadanía y por religión. Podía entrar en la sinagoga con los suyos, podía hablar en el Areópago, como de hecho sabemos que dio un discurso en el Areópago de Atenas, que solamente los grandes personajes podían hablar allí, los grandes filósofos, ¿no? Y al mismo tiempo pudo apelar al César en un juicio, lo cual le salvó momentáneamente la vida y lo llevó a vivir a Roma, donde después moriría. Entonces vemos que era un personaje peculiar, alguien, no era cualquier persona, ¿no? Y él estudió, siendo judío, estudió en Jerusalén. Para su religión era, digamos, el centro espiritual. Jerusalén era el centro espiritual de los judíos, y de hecho es y sigue siendo el centro espiritual del mundo. Entonces esta ciudad santa para él fue determinante, porque vemos como él tuvo una gran preparación y se estaba preparando ¿para qué? Para ser rabino. Él, así como, por poner un ejemplo, hoy en el catolicismo somos católicos y sin embargo hay distintos grupos, movimientos, tendencias, y todos nos llamamos católicos, pero algunos pues tienen más unas ciertas características, algunos otras. Bueno, pues él era de una, en la antigüedad se llamaba secta, pero no secta en el sentido negativo que usamos hoy, ¿no? De manipulación religiosa, no, sino secta en cuanto a grupo religioso cerrado. En la Biblia no se nos cuenta concretamente los fariseos y los saduceos, son dos de los grupos que se nos cuentan, y después están también los esenios, que es otro grupo más espiritual. Había varios grupos. Él era fariseo, que hoy la palabra fariseo nos suena a hipócrita, a malvado, a muchas cosas negativas, pero en realidad la palabra fariseo como tal no significa nada de eso. Fariseo significa, básicamente, comparando a nuestros días, a nuestro esquema religioso, sería básicamente un tradicionalista, una persona que es de un grupo tradicionalista, ¿no? Existen grupos que solo tienen la misa en latín y que al pie de la letra las cosas de la iglesia, bueno, uno le podrá gustar más o menos, pero a fin de cuentas son parte de la iglesia, ¿no? Entonces, en el caso de los fariseos, era un grupo muy radical, muy tradicional. De hecho, hoy en día, aunque ya no tiene ese nombre, sigue existiendo el grupo de los fariseos en el judaísmo. Son los judíos hasídicos, o en algunos lugares llaman judíos ortodoxos, que se visten con unos sombreros grandes de negro, y bueno, que tienen el pelo un poco peculiar, y bueno, siguen estrictamente todas las 613 normas que están escritas en la tradición judía y en la Torá. Bueno, esos grupos todavía existen al día de hoy. Si ustedes van a Tierra Santa, alguna vez uno se encuentra muchas de esas personas, sobre todo en ciertas partes de esas regiones, no se mezclan con el resto de la gente. Ellos es un grupo cerrado, viven en guetos, etc. Bueno, pues
San Pablo era de ese grupo y por tanto un hombre muy radical que se tomaba muy en serio su fe. Muy en serio su fe. Y él veía en el cristianismo, que estaba iniciando en ese momento, él es contemporáneo de todo esto, y él veía en el cristianismo un peligro para su fe y para su pueblo. Entonces él, por amor a Dios, rechazaba el cristianismo y lo perseguía. Lo perseguía. Las escrituras nos cuentan que ya desde joven, el primer momento en que aparece él, es cuando el martirio de Esteban. San Esteban lo martirizan en Jerusalén, posiblemente San Pablo, o en ese momento Saulo, ahora diré algo sobre su nombre, Saulo o Pablo, ahora diremos, él estaría estudiando seguramente en esa época en Jerusalén, era estudiante del famoso Gamaliel. Gamaliel era otro rabino muy famoso que también aparece en las escrituras, y él era alumno insigne de un personaje famoso. Entonces vemos que era un hombre muy comprometido, muy metido en el ambiente más purista y exclusivo religiosamente de su época. Y él vivía en Jerusalén, y estando allí siendo estudiante en Jerusalén, él presencia el martirio de Esteban, un cristiano, que escuchamos hace pocos días o poco más de una semana, el martirio de Esteban en la lectura de la misa. Y él estuvo allí, y dice la escritura que los demás le dejaron a él sus túnicas para que él las cuidara mientras apedreaban a Esteban, y él aprobaba esa ejecución. Dice, él aprobaba y le parecía correcto. ¿Por qué? Porque creía que era un peligro esa interpretación nueva de un tal Jesús que estaba corrompiendo la tradición judía. ¿Por qué? Porque eran hombres, los fariseos, completamente apegados a sus tradiciones, a sus mandamientos, como nos dice la escritura, que lavaban los vasos, que antes de comer tenían que lavarse hasta los codos, que no podían mezclar ciertos tipos de comida, que no podían sentarse a comer con personas de otras culturas, incluso entre judíos de otros grupos, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos que ellos cumplían eran importantísimos, y de repente llegan estos cristianos a interpretar toda esa tradición de una manera totalmente distinta o profundamente distinta. Él se asusta y dice, no, aquí hay que erradicarlo, está poniendo en peligro nuestro pueblo. Entonces, dije que iba a decir algo sobre el nombre. Saulo es su nombre judío, es un nombre hebreo, que Saulo es lo mismo que Saúl. Saúl, que era el nombre del primer rey del pueblo hebreo. Entonces él tenía el nombre Saúl o Saulo. Pero en esa época, por todo este tema de internacionalización que yo mencionaba, las personas, especialmente él que era ciudadano romano, que tenía pasaporte romano, entonces tenía que tener un nombre romano, latino. Y entonces Saulo, que curiosamente Saulo significa el elegido. El elegido. Tiene también otro nombre para cuando él sale de su cultura judía, tiene que dar un nombre no judío para entenderse, ¿no? Entonces su nombre romano era Paulo, ¿no? Nosotros decimos Pablo, pero en realidad en latín es Paulus. Paulus, ¿qué significa? Pequeño. Pequeño. Entonces el elegido y al mismo tiempo el pequeño. No es que algunos piensan que Jesús le cambió el nombre cuando se convirtió, no. Él tenía ya esos dos nombres desde pequeño, porque era como se manejaba en distintas culturas. Entonces, bien, tenemos este contexto de Pablo, y vemos cómo él, en un momento en que hace una incursión, él ya dirige un grupo para ir a apresar cristianos a Damasco. Damasco está al norte de Tierra Santa, una ciudad que tristemente acaba de ser destruida estos últimos años completamente por el Daesh, por los ISIS, pero una ciudad que está en Siria, ¿no? La capital de Siria.
pues allí habían huido los cristianos, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, de hecho, que se habían ido para allá muchos cristianos, porque era una ciudad muy grande, y entonces era suficiente para que se pudieran ellos difuminar en medio de la población y no ser encontrados. Entonces ahí huyeron muchos, especialmente de Jerusalén. En Jerusalén solamente quedaron los apóstoles. El resto de los cristianos se tuvieron que ir. Había muchos que se habían convertido, tuvieron que huir. Y recientemente escuchamos, en estos últimos días, no recuerdo si el jueves fue, que nos decía la lectura que las ciudades se llenaron de alegría, porque todos esos desplazados, eran desplazados, cristianos desplazados por la persecución, pero iban difundiendo el Evangelio. Entonces estos judíos ven un peligro en esos cristianos que están difundiendo el Evangelio, que están huyendo, y entonces Pablo arma un grupo, pide permisos a los jefes de los judíos y se va a Damasco a hacer una persecución, a apresar a los cristianos. Entonces, aquí un paréntesis. Todo lo que sabemos de San Pablo, ¿de dónde lo sabemos? Principalmente de dos fuentes de la Biblia. Siempre de la Biblia, de dos fuentes. Uno, los Hechos de los Apóstoles, que a partir del capítulo 13 en adelante, básicamente más que Hechos de los Apóstoles, son Hechos de San Pablo, porque nos va a contar con mucho detalle la vida de San Pablo. ¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles? San Lucas. Lucas es el evangelista, Lucas no era de los 12 apóstoles, Lucas era un discípulo de Pablo. Por tanto, el Evangelio según San Lucas, podríamos llamarlo también el Evangelio según San Pablo, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque San Lucas todo lo que aprendió de Jesús lo aprendió de San Pablo. Y en los Hechos, básicamente hace pues la mitad del libro, o más, lo dedica a una detallada casi biografía de su maestro. Entonces, ahí aprendemos muchísimos datos, y sobre todo de sus cartas, las cartas de San Pablo, que dan mucho material y muchos detalles, sobre todo de su trabajo, de su pensamiento. Entonces, es de ahí donde nosotros conocemos la mayoría de las cosas de Pablo. Y alguna que otra fuente histórica, porque concretamente uno de los juicios contra San Pablo, que lo juzgó Galión, ha sido encontrado en los Hechos de los Apóstoles. Se nos dice el lugar donde San Pablo fue juzgado, y allí mismo ha sido encontrada una inscripción donde nos dice que Galión gobernó esta ciudad del año 51 al 53. Entonces podemos localizar muy bien dónde estuvo San Pablo estos años, hay varios elementos arqueológicos que nos permiten rastrear a San Pablo, dónde estuvo, qué hizo, y por tanto tenemos muchos datos acerca de él, sobre todo sus escritos. Dicho esto, hablábamos de que San Pablo se estaba yendo a Damasco a hacer esta persecución, y entonces tiene esta experiencia fuerte. Solemos decir que se cayó del caballo. En realidad ninguno de los relatos habla de ningún caballo. De hecho, es muy poco probable que él haya ido en caballo. De hecho, seguro que no iba en caballo. ¿Por qué? Porque el caballo para los judíos era un animal que era no propio de su cultura, y de hecho lo veían con malos ojos. En los mismos salmos se critica y se habla mal, digamos, del uso de los caballos, porque era un animal que era más de los poderosos y de los romanos, que era considerado un animal soberbio, ¿no?, para la guerra, ¿no? De hecho, Jesús cuando entra en Jerusalén entra en un burro, ¿no?, porque era símbolo de paz y humildad. Bueno, en el caso de los judíos, ellos no usaban caballos. Pero bueno, la cuestión es que él iba y se cae. Sea que llegara en un burro o que andara a pie, pero él cae a tierra por una luz que lo ciega. Y entonces este hecho se nos cuenta 3 veces en los Hechos de los Apóstoles. Una vez lo narra San Pablo a la misma comunidad
cristiana, les cuenta cómo fue su momento fuerte de conversión. En otra ocasión se lo cuenta a los judíos y en otra ocasión se lo cuenta al gobernador pagano, Roma. Entonces vemos cómo los Hechos Apóstoles lo narra 3 veces, una vez a los cristianos, otra a los judíos, otra a los paganos, que eran las 3 culturas con las cuales los 3 grupos con los cuales se tenía que mover San Pablo. Y entonces viene este momento fuerte, es cegado por esa luz, y entonces viene este diálogo, le sale a su encuentro nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, que le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? No tiene ni idea, está abrumado, le dice: ¿quién eres, Señor? Ese es el centro de todo el relato, de todos estos relatos de la conversión de San Pablo, es este: ¿quién eres, Señor? Y le responde esa voz que viene de la luz, le responde: soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto es muy importante porque es el primer contacto que él tiene con Jesucristo, que le va a cambiar la vida. Y él entiende además una cosa, y es que Jesús le dice: no, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a la iglesia? Le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él en ese momento tiene esa experiencia de entender que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y Cristo se identifica con su iglesia. Y entonces él allí tiene este vuelco. Nosotros le llamamos conversión de San Pablo. De hecho hay una fiesta, el 25 de enero se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo, porque es un momento histórico crucial para el cristianismo, para la iglesia, pero en realidad crucial para la historia de la humanidad. Ese día cambió la historia de la humanidad, porque San Pablo va a cambiar la historia de la humanidad, literalmente. Todos los apóstoles en cierta medida lo hicieron, pero San Pablo de manera clara y evidente. Todos los historiadores están de acuerdo con este hecho, les guste o no, crean o no en Jesucristo, saben que el momento en que San Pablo se convirtió al cristianismo, todo cambió y el panorama del imperio romano cambió, empezó a cambiar. Entonces Pablo tiene esta experiencia. Nosotros hablamos de conversión, pero en realidad San Pablo nunca habló de conversión. ¿Por qué él nunca dijo que se había convertido? Porque convertirse sería cambiar de religión. Para San Pablo, él nunca pensó, y hasta su muerte nunca le pasó por la mente que hubiera cambiado de religión. Simple y sencillamente, ese día empezó a entender su religión. Esa era la intención de Jesucristo. No fundar un grupo nuevo, sino que de verdad su pueblo entendiera la revelación, entendiera el Antiguo Testamento, y que hubiera un paso natural entre el Antiguo al Nuevo Testamento, del Antiguo al Nuevo Testamento. San Pablo dio ese cambio, pero efectivamente ese día cambiaron todas sus convicciones y todos sus parámetros. Lo que hoy en la ciencia se llamaría que hubo un cambio de paradigma, que significa que todas mis ideas giraban en torno a un eje y ese eje se movió, y por tanto toda mi vida se movió. Pues realmente sí es una conversión, pero quería yo subrayar este hecho de que para San Pablo no había un cambio religioso, había una profundización, un empezar a entender. Ese día, esa luz que inicialmente lo cegó, realmente lo que hizo fue darle luz y decir: por fin empiezo a entender todo lo que yo había creído, y sigo creyendo, pero ahora de una manera nueva y clara. Lo que antes veía como sombras, hoy lo veo todo claro. Ese día empezó para él ese cambio, y a partir de ese deslumbramiento que le dio Cristo, cambian todos sus parámetros, y llega a decir que a partir de ese momento todo lo que para él había sido importante, todo lo que para él había sido
su eje de vida, todo aquello por lo cual él se había sacrificado y había dado la vida, todo eso lo considero basura, con tal de alcanzar el amor de Cristo Jesús. En ese momento él cambia totalmente sus esquemas, completamente. Y aquello que él odiaba pasa a ser lo primero en su vida. Y de hecho terminaría dando la vida, literalmente por Cristo, a quien él perseguía antes. Y entonces él empieza a tratar de compartir su fe con todos, pero en primer lugar, ¿con quiénes? Con aquellos que él más amaba. Él ingenuamente va en primer lugar, ¿a dónde? A las sinagogas, a los judíos. Él habla varios idiomas, sí, pero especialmente habla el idioma de los judíos, en el sentido, el idioma religioso. Comparte con ellos toda la cultura, toda la fe, todos los afectos. Él es uno de ellos, ha sido toda la vida uno de ellos. Entonces él dice, a los primeros, a los que yo tengo que compartirles este tesoro, esta luz que tengo y que me está deslumbrando, es a los judíos, como Jesús también había hecho. Y primero a su propio pueblo. Intentó y fue donde mayor rechazo encontró, con donde mayor dureza fue tratado. Muy poquitos lo escucharon. Y entonces, a partir de esa decepción, él decidiría posteriormente cambiar de parámetro e ir directamente a los paganos. Ahora hablaremos de eso. Pero inicialmente su intención era comenzar por el pueblo judío. Ese era el plan de Dios inicialmente también. Entonces, de hecho, cuando se nos dice en los viajes de San Pablo, que cada vez que él iba a una ciudad, en los Hechos de los Apóstoles se nos dice, cada vez que él iba a una ciudad, lo primero que hacía era, en su agenda, el sábado presentarse ante los judíos, intentar con los judíos. Y después de eso, ya seguía con el resto de las personas. Él no se negaba a nadie. Pero primero en su lista eran los judíos. Hasta un determinado momento que él dijo, se acabó. Perdió toda esperanza. De hecho, es curioso porque este mismo formato fue tomado, por ejemplo, por el Papa Benedicto XVI, cuando él hacía sus viajes, principalmente en países de Europa y lugares donde hay larga tradición judía. Si ustedes van a ver los viajes de Benedicto XVI, la primera cita, después de saludar al presidente por protocolo, pero siempre era ir a visitar al rabino y a la sinagoga más importante de ese país, es donde daba un discurso, ¿no? Entonces era el mismo formato, ir primero respetando ese formato de San Pablo, tratar de conversar. De hecho, paréntesis, acaba de ser publicado un nuevo libro escrito entre el Papa Emérito Benedicto XVI y un rabino muy importante, que son varias cartas, todo un epistolario, ¿no? Entre una conversación epistolar entre los dos, precisamente sobre la salvación de los judíos, ¿no? Entonces el Papa Benedicto siempre ha tenido muy en el corazón ese tema, ¿no? Porque realmente es parte importante de la historia de la salvación. Entonces, San Pablo, dijimos que tiene cultura griega, habla el idioma de los paganos, es un hombre que conoce bien el mundo pagano y tiene ciudadanía romana. Entonces él opta por abrirse a los paganos y él va a abrir brecha. Entonces empieza a seguir ese camino. Pero ¿qué fue lo que le cambió? Esto es importante, hablando de la conversión de San Pablo. ¿Qué fue lo que le cambió la vida a San Pablo? No fue una idea, no fue una reflexión, una filosofía, un estudio. No fue algo que él, de tanto pensar o de unas ideas que le dijeron, inmediatamente él cambió de manera de pensar. No. Lo que le cambió la idea fue conocer a Jesucristo, encontrar a una persona que lo deslumbró. Y por tanto, ¿él que predicaba una idea? No, predicaba una experiencia de vida. Hasta el punto de que él predicaría ahora lo diremos,
predicaría durante toda su vida la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero va a llegar un momento en el que va a decir una frase: me amó y se entregó por mí. Y él, eso era lo que lo conmovía, lo que lo sacudía y lo que lo motivaba para todo. Me amó y se entregó por mí. Y esa era la experiencia de vida. Y por tanto, eso que nos transmite, que solo seremos verdaderos cristianos nosotros si nos encontramos con Cristo, porque el conocer la doctrina de Cristo está muy bien, pero no le cambia la vida a nadie. Usted puede hacer cursos de Biblia, cursos de catecismo, cursos de teología, doctorados. Si usted no se ha encontrado con la persona, por tanto, San Pablo se parece a nosotros en el sentido de que él nunca conoció a Jesús en carne y hueso. Conoció a Cristo más parecido a el modo como nosotros podemos conocer. Conoció a Cristo resucitado y aprendió a relacionarse con Cristo, no con el Cristo terreno, sino con el Cristo resucitado, y por tanto un encuentro más místico, más espiritual. ¿Nosotros dónde encontramos a ese Cristo deslumbrante que nos cambia la vida? Lo encontramos en su primerísimo lugar, en su palabra. Primer lugar, en su palabra. Contiene su palabra, no estudiándola, sino dejando que me toque mi vida su palabra. Segundo, en la liturgia, los sacramentos, la celebración de la iglesia, encontramos a Cristo. Y en tercer lugar, en la oración. En la oración. Y luego, obviamente, en la vida diaria en los demás. Allí encontramos a Cristo de verdad y allí lo conocemos y nos va cambiando la vida si dejamos que nos deslumbre. Entonces se convierte en ¿qué? De perseguidor se convierte en apóstol. Apóstol. Interesante el término apóstol, porque inicialmente apóstoles eran los 12 primeros escogidos por Cristo. ¿Qué significa apóstol? ¿Qué diferencia hay entre discípulo y apóstol? Discípulo significa alumno. ¿Ok? Alumno. Todos los que seguimos a Cristo somos sus alumnos, sus aprendices, sus seguidores. Que los seguimos para aprender de Él. Todos debemos ser discípulos de Cristo, aprender de su palabra, aprender de su vida, seguirlo a Él. Pero apóstol significa enviado. Enviado con poder. Es decir, un enviado, un embajador plenipotenciario. Alguien que recibe una autoridad por parte de un personaje importante y es enviado a una misión, a un anuncio. Eso es ser un apóstol. Y los primeros apóstoles, y la misma Biblia distingue entre los discípulos y los apóstoles. Bueno, pues los primeros 12 eran los apóstoles, pero resulta que Pablo también se considera apóstol, y tanto es así que cada vez que escuchamos las cartas de San Pablo en la misa se dice lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, los romanos, a los tesalonicenses, etc., a los efesios. Y esta realidad tiene un significado muy profundo. Él es verdadero apóstol. De hecho, tiene el título del apóstol de las gentes. ¿Qué significa de las gentes? Las gentes, los gentiles, eran los paganos. Entonces, el apóstol que Cristo escogió para llegar a los paganos. El que extendió, los paganos que eran el 95% del mundo del imperio romano. Los judíos eran una minoría pequeñísima, una minoría pequeña y marginal, considerada en el imperio gente inferior, criticada. El mismo Cicerón, que hablé hace un momento, tiene discursos de burla contra los judíos y contra la ciudad de Jerusalén. Esa era un pueblo
marginal, minoritario, numéricamente y culturalmente despreciado. Pero Pablo es mandado al mundo pagano, y entonces le llamamos el apóstol de los gentiles o de las gentes. ¿Por qué se considera apóstol si él no fue de los 12? Primero, porque él afirmaba que yo he visto al Señor. No en la carne, no en el momento, digamos, del Cristo terreno, pero él había visto a Cristo en esa luz. Es decir, lo conoció. Conoció a Cristo espiritualmente, tuvo una experiencia profunda, pero lo conoce. Entonces, primera característica de un apóstol: ha visto a Cristo, ha tenido una experiencia de Cristo. Segundo, porque él defendía claramente, como también su nombre Saulo lo decía, que era un elegido, llamado por Cristo. Y esto es importante porque en la medida de la misa también lo decíamos, en el Evangelio de hoy lo decíamos: no sois vosotros que habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros. Que significa, nadie se hace apóstol a sí mismo. Y él defendía que yo esto no me lo busqué, decía, a mí me salió al encuentro y me llamó, y yo estoy cumpliendo una misión. Esto no es un capricho mío, esto no es una idea mía. San Pablo se lanzaba precisamente a esto, que habías sido elegido, llamado y enviado, como decimos la palabra apóstol, enviado. ¿Y para qué? Enviado para que para anunciar el Evangelio. Y lo que él hizo fue anunciar el Evangelio y fundar iglesias. Fundar iglesias, es decir, no solamente dar un mensaje, sino consolidar en cada lugar, en cada ciudad, una comunidad estable. Enseñarles, transmitirles, instruirles. Por tanto, trabajaba para Cristo, para su iglesia, y se dedicaba, como dice también él en sus cartas, a la solicitud por todas las iglesias. Es decir, un apóstol mundial. No era alguien que decía, no, bueno, pues yo me dedico a la iglesia de mi ciudad y aquí me quedo y haría muchísimo bien. No, él de hecho iba fundando y después no dejaba esas iglesias, sino que se mantenía en contacto epistolar. Como dijimos que en esa época el imperio estaba bien comunicado, también el correo funcionaba bastante bien, y entonces él mandaba cartas continuamente y recibía noticias también por carta de cómo iban las iglesias que él había fundado, cómo iban progresando, qué problemas había. Y las cartas de San Pablo, especialmente las que no son personales, porque hay unas que son personales a Tito, Timoteo, a Filemón, bueno, pero hay unas cartas que son a ciudades, a comunidades enteras. Bueno, esas cartas de la comunidad responden ¿a qué? A la preocupación de todas las noticias que le llegaban. Y entonces él hacía correcciones, exhortaciones, explicaciones a la gente. Y eran tan valiosas estas cartas que terminaron siendo patrimonio de toda la iglesia. Se copiaban de una iglesia a otra, y en lugar de ser solo para los tesalonicenses, terminaron siendo para toda la iglesia, para toda la historia. Y así vemos cómo se fue dando esto. Pero él se sentía responsable del trabajo de todas las iglesias. Preocupación por todas las iglesias, no solo por una. Finalmente, él dice que se considera apóstol porque dice que era una expresión un tanto irónica, y decía que el signo de que uno es apóstol es el que es más maltratado. Él lo dice así, dice que Dios a los apóstoles los ha puesto en el último lugar para hacer la burla de todos, decía él. ¿Por qué? Por todo lo que le había tocado sufrir, los azotes, los encarcelamientos, naufragios, calumnias, persecuciones. Él hace una lista tremenda, noches sin dormir, toda la cantidad de flagelaciones que le tocó también padecer muchas veces, así, todo tipo de castigos. Y él aún así seguía adelante.
Algunos dicen que nada más de leer la biografía de San Pablo es admirable únicamente tomando su esfuerzo físico. Los viajes tan grandes, él recorrió el Imperio Romano varias veces, hizo 3 grandes viajes. Los 3 viajes, salvo los tramos en mar, que eran en barco evidentemente, pero todo lo que era por tierra era a pie. El primer viaje se calcula que tuvo un mínimo de 1000 kilómetros recorridos. El primero fueron 3 grandes viajes, el segundo casi 2000, el tercero también de nuevo casi 1000, y el último viaje, el cuarto viaje de San Pablo, fue ya en el cual lo llevaron preso a Roma. Pero esos viajes, ya nada más por el esfuerzo físico y las caminatas, son impresionantes. Y a eso le sumamos todo lo que sabemos que le ocurrió en cada sitio, y todo lo que sufrió, y todas las golpizas, encarcelamientos, hambre, todo lo demás. Es impactante la fortaleza física de este hombre, que se entregó, y esta es la característica por la cual principalmente él dice que es apóstol. Se entregó 24 horas, 7 días a la semana al servicio del Evangelio. Él no era un tema que él hiciera como hobby, no, él sintió ese llamado potente a dar su vida entera por Cristo. Y entonces él, los primeros años después de su conversión, él se va, hace un retiro, se va al desierto, lo que hoy llamamos Jordania, el reino nabateo. Él dice que se fue a Damasco primero, llegó a Damasco, y de allí, que recupera la vista y todo, se va a Arabia, hacia donde hoy llamamos Arabia Saudita, no está tan lejos, pero lo que sería de Judea, el reino de los nabateos, por allí se pierde ahí un tiempo, de hecho lo persiguen. Bueno, él tiene ahí un poco como para poder asimilar. Imagínense ustedes, todo lo que él había aprendido en su vida de repente se le cambia en la cabeza. Necesita tiempo para pensar, para reflexionar, para asimilar todo eso. Y ya después de eso, entonces va a Jerusalén, donde de hecho le tenían miedo, porque todavía tenía fama de perseguidor. Y entonces allí conoce a los apóstoles. Y esto es muy importante, porque él dice que habló con Cefas, es decir, San Pedro, un nombre de Dios. Él habló con Cefas, con Pedro, y también vio a Santiago el menor. Son los 2 apóstoles con los que él se encontró. Lo reporta allí. ¿Por qué es importante esto? Porque él no empezó a hacer apostolado directamente cuando le dijo Jesús: ve y evangeliza. Él fue a presentarse a los apóstoles. ¿Y esto qué nos dice? Nos habla de 2 cosas. Hablábamos al inicio de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? San Pablo representa en la iglesia, en la historia de la iglesia, representa la dimensión carismática de la iglesia. ¿Qué significa carismática? No de los grupos carismáticos del Espíritu Santo, sino carismático significa, carisma significa todo aquello que pasa en la iglesia por influjo directo del Espíritu Santo. O sea, no mandado por las autoridades humanas de la iglesia, por la autoridad, sino mandado espiritualmente por Dios. Hay muchas cosas que pasan en la iglesia por impulso directo del Espíritu Santo. Y una de ellas, de las más importantes, fue esta: el impulso que Dios desde el cielo le dio a este señor San Pablo, y le cambió la vida. Pero él no le bastó el decir: ya me mandó Dios, yo tengo autoridad, a mí, yo puedo hacer lo que yo quiera, y que los apóstoles me tendrán que aceptar porque a mí me manda Dios. Porque también existe no solo la dimensión carismática, sino la dimensión jerárquica, que está representada en la figura de San Pedro, que Jesús le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Después le dice: a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra
será desatado en el cielo. Es decir, le dio autoridad legítima. Las dos cosas son importantísimas y tienen que conjugarse. Autoridad sin carisma se vuelve estéril. Una iglesia que se mueve únicamente por mandatos de los obispos. ¿No? El obispo dijo eso, hay que hacer, está muy bien, pero realmente ahí detrás hay oración, hay impulso espiritual, realmente hay fuerza de Dios ahí, o es nada más un esquema, digamos, organizativo. Los esquemas organizativos no dan ningún fruto por sí solos. Pero lo mismo, carisma sin la jerarquía, sin la autoridad, es un desorden. Es un desorden. Dicho de otra manera, para que usted tenga un río, necesita dos elementos: agua y un cauce. El cauce por donde va. Si usted tiene un cauce muy bueno, si no tiene agua, ¿qué tiene? Nada. Tiene una cosa, una línea ahí, pero no hace nada con eso. Y si usted tiene mucha agua sin un cauce, ¿qué tiene? Un desastre. Un desastre. El agua que se sale del cauce es un desastre, o a lo mucho un pantano. Entonces, eso mismo pasa en la iglesia. Dios da el carisma y Dios da la autoridad que encausa el carisma, y se necesitan mutuamente. Entonces, San Pablo conoce a San Pedro. Ese encuentro en Jerusalén es importantísimo, porque San Pablo reconoce que su experiencia no es absoluta y que tiene que someterla a la autoridad de la iglesia. Y entonces, a partir de allí, Pablo se va a involucrar con la iglesia y va a tener un primer viaje. El primer viaje Pablo lo hace con otro personaje muy importante, que es Bernabé y también Marcos. Ellos tres, pero principalmente Bernabé, salen al primer viaje de apostolado y van a predicar, a visitar las iglesias. Son enviados por la iglesia. De hecho, dice que les impusieron las manos antes de salir. Les dieron la misión, los mandaron con autoridad de la iglesia a predicar. Pero en ese primer viaje, San Pablo no era el líder. El líder era Bernabé. Pablo todavía era muy nuevo y él fue a aprender, fue a seguir a Bernabé. Y ya en el segundo viaje, que no se pusieron de acuerdo Pablo y Bernabé, entonces Pablo, dicho aquí, estoy hablando todas las cosas buenas que hizo, pero era de una personalidad muy difícil. Se peleó con mucha gente. Le tocó, como había sido fariseo, se había peleado con mucha gente. Después, ya como cristiano, le tocó pelearse con los mismos judíos. Se peleó con muchas iglesias cristianas cuando había problemas. Se peleó con los paganos, pero luego se peleó también con San Pedro. Se peleó también con Bernabé. O sea, como pueden ver, los santos no dejan de ser seres humanos. Y concretamente este personaje, con esa personalidad tan fogosa, tan fuerte, tuvo muchos conflictos. Entonces se peleó con Bernabé y se fue cada uno por su lado, y San Pablo tomó su camino e hizo el viaje más largo, el segundo, que recorrió varias islas y bueno, dio una vuelta enorme, y después había un tercer viaje. Cada uno de esos viajes tiene toda una historia que ahora no tenemos tiempo de desarrollar. Y tuvo un famoso choque con San Pedro. Este famoso choque consistió en lo siguiente. Uno de los temas más importantes de San Pablo fue que él defendió muchísimo la evangelización de los paganos, de los gentiles, dijimos, ¿no? Apóstoles de los gentiles. ¿Ante quién lo defendió? Ante los judíos. Él, que había sido un judío radical, apegado a los ritos y las tradiciones estrictas, una vez que conoció a Cristo, dijo que todo eso lo consideraba basura. Entonces empezó a ver que el Espíritu Santo daba tantos frutos en la vida de los paganos, y que se convertían, y que había tantas cosas buenas en esos paganos que los judíos miraban por encima del hombro.
Los veían como impuros, gente que no valía la pena. No eran los elegidos del Señor, los judíos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Los otros eran las sobras. Y de repente San Pablo se encuentra esto. Pues estos que ustedes piensan que son las sobras, cuando conocen el Evangelio, lo acogen en sus corazones de una manera humilde, muchos de ellos, y cambian de vida y da fruto. El Evangelio da fruto en la vida de estas personas, un fruto que muchas veces no dan muchos judíos, decía él. Entonces trata de transmitirles eso. Pero ¿cuál era la dificultad? Que llegaban los judíos cristianos, todavía no se llamaban cristianos como tal, pero los judíos que creían en Cristo, ¿y qué predicaban? Les enseñaban a los paganos: si quieren seguir a Cristo, tienen que cumplir la ley de Moisés. Porque ellos no habían cambiado de religión, dijimos que seguían en una continuidad. Entonces decían, sí, Jesús sí, pero antes de Jesús Moisés. Y Moisés significaba, tienen que cumplir todos los mandatos, 613 mandamientos de los judíos. Para los paganos era imposible. Y uno de ellos, a todos los hombres, la obligación de circuncidarse. Entonces eso era algo, obviamente San Pablo decía, es que así no van ustedes a cristalizar a nadie. Nadie, ¿quién va a poder? Nada más están angustiando a esta pobre gente y haciéndoles sentir que si ellos no hacen todas esas 213 cosas y no se circuncidan, no pueden salvarse. Y eso no es verdad, porque todo eso es basura. Decía, y cuando decía eso, escandalizaba a todos sus hermanos. Claro, porque él ya estaba adelantado 1000 kilómetros por delante. Él había hecho toda una experiencia, mientras que ellos todavía estaban pasito a pasito empezando a entender. Entonces él era avasallador y se preocupaba, luchó por eso. Tanto fue así que se fue a Jerusalén a reunirse otra vez con los apóstoles e hicieron lo que llamamos el primer concilio de la historia de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Se reunieron para hablar de este tema y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Los paganos se están convirtiendo y le estamos exigiendo demasiado y están angustiados, y podríamos evangelizar muchos más, y estos mandamientos de la ley de Moisés son un obstáculo. ¿De verdad hay que cumplirlos? Jesús no nos dejó nada escrito. ¿Cómo vamos a hacer si Jesús no dejó nada escrito? ¿Ustedes qué se acuerdan que dijo? No, pues yo no me acuerdo que dijeran nada sobre eso. Entonces, todos ahí. ¿Quién tiene que hablar ahora? El Espíritu Santo. Y entraron en oración y empezaron a hablar cada uno, y después de eso, eso es lo que se hace en los concilios, ¿no? Eso es lo que hacen los concilios de la iglesia. Se juntan los obispos y empiezan, ¿y aquí qué quiere Dios de nosotros? Preguntan al Espíritu Santo, empiezan a hablar todos, a hablar y al final va saliendo poco a poco, después de no fáciles discusiones y acaloradas discursos, al final va apareciendo. Y aquí llegaron a una conclusión: solo les vamos a pedir un mínimo a los paganos. Hemos llegado a la conclusión de que no tienen que circuncidarse, no tienen que hacer esto, otros. Le pidieron 3 cositas que vieron que en ese momento histórico eran el mínimo indispensable para que pudieran convivir en una misma iglesia, paganos y judíos, porque era el nuevo reto. Los judíos, acostumbrados solo a vivir entre ellos y a comer entre ellos y a no juntarse con nadie, de repente ahora tienen una iglesia donde también hay paganos que vienen de otra cultura, otra religión, otras costumbres. Nos puede parecer curioso, pero incluso otra manera, otro aseo, otra comida, otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo puedes convivir con gente tan diferente a ti? Entonces les pidieron 3 cositas, una de las cuales era no comer sangre de animales, porque para los judíos era lo más asqueroso, por decir algo, y ahí no sacrificarlos sofocándolos. Bueno, unas normas que para los judíos eran muy importantes, y dijeron estos mínimos 3, y Pablo estuvo defendiendo eso, y dijeron, bueno, ya llegamos a este acuerdo, ahora lo vamos a publicar, y entonces escriben lo que fue la primera encíclica. Y entonces precisamente comenzaba como las encíclicas comenzaban hasta hace mucho tiempo. Decía, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido, y les comunicaban a toda la iglesia. Entonces cuando hacen este concilio y dan este resultado, San Pablo dice, ya hemos decidido esto, adelante, ya está esto claro. ¿Y qué pasó?
que luego él en Jerusalén se da cuenta que San Pedro comía únicamente con los judíos y que hacían una mesa aparte donde comía Pedro con otros judíos. Entonces San Pablo, que era de armas tomar, allí en público y delante de los demás, y él lo cuenta que se levantó y ahí en público le echó en cara su hipocresía al Papa. Hoy algunos que critican al Papa actual se basan mucho en este pasaje diciendo, miren, si San Pablo regañó al Papa, pues al primero además, pues como nosotros no lo vamos a hacer, pero ahora vamos a decir otra cosa. La cuestión es que en ese momento él dice que lo corrigió porque le pareció una hipocresía, que si habían decidido una cosa, que iban a hacer una sola iglesia, y ahora él se estaba, por agradarle a los judíos, él estaba haciendo mesa aparte. ¿Y cómo así? Ahora, ¿qué pasa? Que San Pedro, ¿qué era lo que estaba haciendo? San Pedro no quería perder a judíos buenos que todavía no estaban listos para dar el paso de convivir completamente con paganos. Entonces San Pedro decía, démosle gusto al menos en esto, mientras van dando pasitos, de gradualidad. Pero para San Pablo la gradualidad no existía. Él decía, ya. ¿Ven cómo en la iglesia también hoy las tensiones que hay, porque nadie desconoce todas las tensiones que actualmente hay, tendencias, preferencias? Y también es lo mismo, hay quienes están más adelantados, quienes son más radicales, quienes dicen, no, pero no perdamos a estos, tengámosles paciencia. Y hay ciertas tensiones que ya desde el inicio estaban entre los más santos. Bueno, pues se da este conflicto, pero al final vean ustedes cómo años después, el mismo San Pablo escribirá una carta donde manda una cosa curiosa y les dice a los cristianos, no coman carne sacrificada a los ídolos. Sabemos que los ídolos no son nada, pero no lo hagan en atención a los más débiles, en atención a los judíos que todavía no son capaces de entender esto. Es decir, le dio la razón a San Pedro, pero ¿qué fue lo que le hizo cambiar de opinión o madurar? Los años. Un San Pablo joven, fogoso, que quería todo ya, después con la edad se da cuenta que hay que ser flexibles, que hay que tener en cuenta a los más débiles, que hay que saber esperar. Bueno, pues entonces este San Pablo incendia el mundo con su mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? Tiene varias cosas. Yo me voy a fijar en dos más relevantes. Hay muchas más cosas, ¿ok? Pero dos cosas muy importantes. Primero, la más importante va a ser la segunda, pero primero digo esta, y es el tema de la justificación, que significa qué es lo que nos salva. Este tema él lo trataba en contra de ¿quiénes? De sus hermanos judíos. El judaísmo creía que nos salvamos gracias a ¿qué cosa? A las obras de la ley. Usted se salva si cumple los 613 mandamientos de la ley judía. Y entonces, no podemos con 10, pues es justo lo que él decía. Justo lo que él decía. Entonces, el judío decía, usted cumple esos mandamientos, y si los cumple, automáticamente usted se tiene que salvar. Es decir, como más o menos, Dios quiere deuda con usted. Porque usted ya cumplió, obedeció el manual, automáticamente se queda salvado. La salvación está en mi voluntad, mi cumplimiento, mi obediencia a los mandamientos. Y San Pablo decía, de ninguna manera. El que nos salva es Cristo. En primer lugar está la gracia. No es que yo cumplo los mandatos de Dios y porque los cumplo entonces Dios me da la gracia, ¿no? Cumpliste bien, fuiste obediente, entonces te doy mi gracia.
No, Señor, es al revés. Cree en Cristo, acércate a Él y su gracia te dará la fuerza para ser fiel. Y por eso Él dirá, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando le estaban atacando de que si él no era apóstol legítimo, le estaban criticando y le estaban reprochando, y Él dice, miren, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia en mí no quedó estéril. Antes, al contrario, yo, lo decía así, yo he trabajado más que todos esos que me están criticando, que también eran cristianos, que lo criticaban. Dice, yo he trabajado más que los que me están criticando, pero, y termina así, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Profundísima esta frase, profundísima. Comienza diciendo, yo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No soy yo, la gracia de Dios la que me ha hecho, me ha transformado, me ha impulsado, me ha movido. Segunda cosa que dice, yo he trabajado más que los otros. Era un hecho innegable, todos lo sabían. Y creo que Él ha trabajado más que todos los santos que ha habido en la historia. Pero después de reconocer ese trabajo y ese esfuerzo, que parece que lo está presumiendo, termina diciendo, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces, esa doctrina de centrar mi salvación no en mi esfuerzo, sino en la gracia de Dios, Él la deja escrita especialmente en la carta a los romanos. Y es muy relevante porque es una doctrina que lo separa fuertemente del judaísmo, pero también Él está hablando en contra de ¿qué? Las obras de la ley judía. Llega el siglo XVI y aparece un señor llamado Martín Lutero, que tiene unos problemas muy fuertes espirituales, y entonces este señor Martín Lutero se siente totalmente indigno, siente que se va a condenar en el infierno porque tiene unos problemas de escrúpulos muy fuertes, tiene una psicología muy complicada. Quien estuvo en misa hablábamos de quienes no deben ser sacerdotes porque no tienen las cualidades, no han sido llamados por Dios. Él era uno de ellos, era un hombre que se había hecho sacerdote católico por miedo a condenarse. Porque basta que yo crea en Cristo Jesús y seré salvo. ¿Les suena algo de lo que dicen los protestantes? Entonces, ya, yo creo en Cristo Jesús y ya seré salvo. Porque él se sentía tan pecador y tan malvado que decía, no importa que yo sea un pecador y malvado, por la fe seré salvo. Es decir, Dios, cuando yo me muera, voy a llegar, y ¿qué hace? Por la fe, Dios se pone unas pinzas en la nariz para no percibir toda mi podredumbre y me abraza. Mientras que en cambio la doctrina católica lo que dice, no, la gracia me transforma. O sea, no que cubre con un velo mis pecados que siguen allá pero no se ven. No, Señor, la gracia me transforma, me hace nuevo. Y porque me hace nuevo, hace brotar de mí obras de amor. Y por eso la carta de Santiago, porque ese debate ya era desde el primer siglo, la carta de Santiago en la Biblia le dice que nos salvamos por la fe y por las obras. Dice, muéstrame tu fe sin obras, dirá Satanás. Pero esa carta no la van a aceptar los protestantes. ¿Por qué? Porque su idea fundacional es esta. Entonces es una interpretación de San Pablo que ha dividido a la iglesia, es lo que quiero decir. Esta doctrina tan importante para San Pablo llegó a dividir a la iglesia. Sin embargo, hoy podemos decir que este tema, que antiguamente dividió tanto, está bastante superado como tema concreto. No es que las iglesias estén más cercanas, pero sí que el tema concreto ya entendemos mejor lo que ellos quieren decir, y ellos entienden, al menos algunos de ellos, los más importantes, entienden mejor lo que nosotros creemos, de manera que hay menos división sobre este tema. Pero bueno, es un dato cultural. Pues el tema de la justificación, muy importante para San Pablo, y era uno de sus puntos fuertes. Pero el principal tema de San Pablo. Antes pregunto, ¿cuál era el principal tema de Cristo?
Bien, sí, es verdad, pero en su predicación yo no encuentro tanto la palabra directamente amor. ¿Cuál es? El tema de Cristo era el reino. Cristo predicó, vino a predicar el reino. Se acerca el reino de los cielos y las parábolas del reino, el reino de Dios. Pablo, en cambio, ¿sobre qué tema predicó? Pablo predicó, especialmente dedicó su vida a predicar a Cristo mismo. Habló acerca de Jesucristo y se desgastó para hablar únicamente de esa persona que él había conocido y que le había radicalmente dado un vuelco en su existencia. Se dedicó a hablar de Cristo. Y concretamente, ¿de qué cosas de Cristo? Primero, hablar de su divinidad. Cristo es Dios. No es uno más. No es un ser humano común y corriente. Es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Por tanto, a hablar nos enseñó a entender a Cristo como verdadero Dios eterno. Ahora leeremos algo de San Pablo, tiene varias cosas magistrales sobre eso. Ese era un punto importante. Y segundo, anunciar lo que nosotros llamamos hoy el querigma. ¿Qué significa ese querigma? Significa el mensaje central del cristianismo. Me amó y se entregó por mí. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Cristo murió por nosotros y resucitó. Y en esa resurrección ve implícita su divinidad. Es Dios, está por encima de la muerte. Este era el mensaje de San Pablo, y por eso después discutirá y dirá: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Defendiendo, anunciando su muerte y proclamando su resurrección. Ese era el mensaje central de San Pablo. Ahí se resume todo lo que él quería decir y transmitir. En otro momento, ustedes recuerdan cuando dio ese gran discurso en el Areópago de Atenas, el lugar más importante de la cultura, ¿no? Casi como si hoy, no sé, no es exactamente equivalente, pero casi como si hoy alguien da un discurso en la ONU, ¿no? Era una cosa importantísima. Logra hablar ahí, empieza a dar un discurso estupendo. Él sabe que le está hablando a griegos, no a judíos, y él, decimos que era no solo bilingüe, sino también culturalmente conocía muy bien ambos, se podía mover muy bien en ambos. Llega allí y empieza a hablarles, no de la Biblia, porque sabe que esas personas no tienen ni idea de la Biblia. ¿De qué les va a hablar? De sus esquemas. Y les dice: viniendo aquí he visto que tienen una estatua de Dios desconocido. Pues ese Dios desconocido ha venido al mundo en Cristo Jesús. Y entonces, pero empieza a hablarles en su idioma, en su modo. Pero cuando él llega al momento de su discurso donde habla de que Jesús resucitó de entre los muertos, entonces la gente se levanta y dice: otro día terminemos de hablar de eso. Y se dan la vuelta y lo dejan solo. Y ese día solamente 2 personas se quedaron con él y lo escucharon. Pero este era el mensaje que él tenía y por el cual dio la vida. Hablar de Cristo. Y en ese momento era importantísimo que él explicara quién es Cristo. Y les voy a leer aquí este himno que él transmite en la carta a los Colosenses. Tiene varios himnos en sus cartas. Este es uno, los dos más fuertes yo creo es el de los Colosenses, y el de la carta a los Filipenses, que es el que se proclama en la Semana Santa. De los Filipenses es aquel que dice: Cristo, tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual no consideró un privilegio su categoría de Dios. Hablando de que él está diciendo: Cristo es Dios. Antes de nacer en este mundo, él ya existía desde toda la eternidad. No consideró un privilegio su categoría de Dios. Antes, al contrario, se rebajó a sí mismo en obediencia y se humilló hasta la muerte. Se hizo un esclavo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, anunciando, que dijimos, su pasión, ¿no? Y por eso Dios
lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí fíjense qué impresionante cómo nos dice primero, Jesús era Dios, era Dios desde toda la eternidad, y siendo Dios se abajó hasta lo más bajo y llegó hasta lo más profundo por amor a nosotros, y por eso Dios lo exaltó y le dio toda la gloria de su resurrección. Es el mensaje que resume ahí el mensaje de Pablo, pero a mí me parece más impactante este himno a la carta a los Colosenses, que dice en el primer capítulo de los Colosenses. Fíjense todo lo que dice de Jesús. Jesús, que a veces lo contemplamos eso como un gran hombre, como un gran líder, bueno, con tantas cosas. Miren lo que dice. Esto ya es una meditación teológica profundísima, cósmica. Dice así: damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él, el Padre, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Y ahora va a empezar a hablar de su Hijo querido. Entonces él ha entendido claramente quién es Jesús de Nazaret, el Hijo querido, el unigénito del Padre. Y ahora dice: por cuya sangre, el Hijo, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él, el Hijo, Cristo, es imagen de Dios invisible. Primera cosa. Jesús había dicho: el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces aquí afirma: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. ¿Qué está diciendo? El primogénito, el primer hijo. Quiere decir que todos nosotros, si eres el primogénito, el primer hijo de Dios Padre, todos nosotros somos sus hermanos. De manera que Dios quiere hacernos sus hijos en Cristo. Somos hijos en el Hijo. Entonces aquí está diciendo esto tan importante: primogénito de toda criatura. Porque por medio de Él, y fíjense aquí viene lo más fuerte, por medio de Él, de Jesús, fueron creadas todas las cosas. Una afirmación fuertísima. En esa época, bueno, en cualquier época es fuertísima, pero que en ese momento lo leyeron, los quienes lo escuchaban decían: ¿de qué está hablando este hombre crucificado? Y está diciendo que todo el universo fue creado por Él. Por Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él nos enseñaría eso, que cuando Dios dijo: hágase, cuando Dios dijo esa palabra, la palabra de Dios, hágase, esa palabra es Cristo. Cristo Jesús, por medio del cual fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles. Después, ahora habla de los ángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todas las categorías de los ángeles. Todo fue creado por Él y para Él. Dios creó el universo para regalarlo a su Hijo, Jesús. Él, el Hijo, es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Después dirá: en Él, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Está diciendo eso de Jesús. Todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él había entendido muy bien aquello, ¿no? Lo dijimos cuando Jesús se reveló a él: ¿por qué me persigues? Jesús es cabeza del cuerpo de la iglesia. Él, Jesús, es el principio, el primogénito de los muertos, ahora no de las criaturas, sino de los muertos. Es decir, el primer resucitado de muchos. Todos vamos a resucitar detrás de Él. Y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces, lo que está diciendo aquí se sale de todo esquema. De todo esquema.
El Evangelio llegó a un punto donde lo máximo que de las cosas más fuertes podemos encontrar cuando Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Pero ya decir todas estas cosas que están implicadas ahí, pero decirlo, era una comprensión tremenda. San Pablo llegó a comprender esto y por eso dio la vida. Terminemos diciendo que Pablo, en todos los problemas que se metió por predicar esto, en un mundo totalmente contrario, como también nosotros hoy estamos llamados a predicar y a proclamar y a vivir este mismo mensaje en medio de un mundo que se opone a este mensaje. Y por tanto no nos debe extrañar, como Cristo mismo ya había advertido, que para los que estemos con Él vendrán persecuciones. ¿Por qué? Porque así es en medio de un mundo que es contrario a Él. Pero Pablo, todo lo que sufrió, que al final Él se fue librando de muchas, porque era también un hombre inteligente, astuto. En el último momento, Él queriendo ir a evangelizar Roma, porque decía, Él evangelizado a todas partes, pero no ha llegado a la capital del imperio. Y Él sabía que esa era la ciudad donde Él tenía que llevar el evangelio. Si el cristianismo llega al corazón del imperio, de allí va a llegar al resto del mundo. Roma. De hecho, ustedes ven los Hechos de los Apóstoles, donde termina la narración en Roma. ¿Y dónde continúa la historia de la iglesia? En Roma, donde hoy sigue siendo el corazón de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque Pedro y Pablo terminaron su vida en esa ciudad y derramaron su sangre en esa ciudad. Pues Pablo se ingenia de una manera muy astuta de llegar a Roma. Y entonces cuando es juzgado, él inmediatamente dice, yo soy ciudadano romano y apelo al César. En ese momento causa una gran polémica. El gobernador se siente totalmente comprometido porque tocó la tecla, porque así se amparó a su ciudadanía. Entonces eso le metía un problema legal a todos y entonces lo mandan preso a Roma. Y pudo haberse librado de eso, sí, pero es que él quería que lo mandaran a Roma y así llegó y en Roma se dedicó a predicar. Prácticamente lo que hizo en Roma fue que abrió él se dedicó a recibir gente y a catequizar grupos, básicamente como si tuviera una escuela de evangelización donde él daba charlas. Y ahí estuvo muchos años. No sabemos exactamente los últimos años porque los Hechos de los Apóstoles no nos narran la muerte de San Pablo. Son otros documentos que tenemos, testimonios, que sabemos que él finalmente fue decapitado en Roma, muy probablemente por Nerón. Cuando Nerón quemó Roma en esa persecución, fue muy probablemente ese momento cuando fue decapitado. Y al día de hoy se conserva su cuerpo, su tumba, en el lugar donde él murió, que es en la vía Ostiense de Roma, a las afueras de la ciudad, una basílica bellísima, donde yo fui ordenado sacerdote, por gracia de Dios, que es San Pablo Extramuros. Y allí, debajo del altar de esa basílica, está la tumba de San Pablo. Entonces, como conclusión, hemos recorrido brevemente la vida fascinante de un gigante de la fe, un hombre que fue enemigo de Cristo y que finalmente fue el que más propagó la fe en Cristo, el que mejor nos explicó a Cristo, que dio su vida por Cristo hasta la muerte. Nosotros, aquí en la sede del Regnum Christi, San Pablo es nuestro patrón, porque en él vemos un ejemplo de amor a Cristo, de apostolado, de entrega incansable. Es un modelo, para nosotros es el modelo. Un modelo en cierto sentido inalcanzable, hay que decirlo, pero igualmente modelo, es decir, motivación, inspiración, eso significa modelo. Una inspiración, una motivación y un deseo de parecernos a Él en su amor a Cristo, en su espiritualidad, en su trabajo, en su fatiga, todo eso.
Entonces, que el Señor nos conceda al menos un poquito parecernos a Él, y sobre todo el origen de todo esto, que es tener la experiencia personal del encuentro con Cristo vivo y resucitado. Gracias. Vamos a en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.